tardes a todas, a todos. Para mí realmente es un honor y un placer presentar esta conferencia de cierre de este octavo Congreso Internacional de la Red Bioética de UNESCO. Como les decía antes, para mí es un gran placer presentar a nuestra gran amiga Rita Segato. Rita va a dar una conferencia, el título es La decadencia del argumento moral como desafío de la bioética. Como ustedes saben, Rita tiene un currículum muy vasto y extenso. Me voy a limitar solamente a hacer 3 referencias sustanciales de su actividad. Rita es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, es investigadora senior del Consejo de Ciencia y Tecnología de Brasil. Además es titular de la Cátedra de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín y también es responsable por la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Querida Rita, va a ser un placer escucharte, te escuchamos con mucho amor y mucha atención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y comienzo entonces. Esta conferencia, cuyo subtítulo lo acabo de escribir y es Un tiempo de sálvese quien pueda, es original. No he hablado sobre esto anteriormente. Tiene naturalmente fragmentos de experiencias mías y de algunos textos míos anteriores, pero hace mucho tiempo que quiero colocar este argumento todo junto, quiero hablar de esto, quiero contar esto que estoy pensando y que creo surge de mi experiencia personal en algunos escenarios que brevemente voy a describir. Y entonces es la primera vez que me atrevo a poner junto este discurso, em, puede parecer un poco pesimista, ¿no? Pero como digo siempre, el papel de los pensadores, el papel de las humanidades, es el del espejito de la reina mala, ¿no? Ese objeto, ese instrumento de conocimiento que en los cuentos de hadas se encuentra en manos femeninas, ¿no? Que es el espejo que duele, pero dice la verdad y que es indispensable y que muchas veces es un poco nuestro papel de las personas que trabajamos en el campo de las humanidades, levantar ese espejo ante el mundo y mostrar lo que no está yendo bien, lo que no también lo que no estamos, yo creo, siendo capaces de percibir correctamente. Entonces, mi tema es el siguiente. Yo estoy convencida de que en el presente, en nuestra época, en el tiempo que nos toca vivir, ha ocurrido un total descrédito del argumento moral. ¿Qué es el argumento moral? El argumento moral es la razón humanitaria y que ya no es posible valerse del argumento de la razón humanitaria para incidir en las políticas. Claro que esto a un campo como el campo de la bioética realmente seguramente suscitará en fin, varias resistencias a esto que quiero decir, porque el campo de la bioética se apoya mucho en el argumento moral, en la razón humanitaria, por lo menos nuestro lado del campo de la bioética. Y también en las posturas críticas, ¿no? De las cuales me considero alguien que forma parte del campo crítico y que razona, escribe y habla dentro del campo crítico. Y el campo crítico, inclusive el propio marxismo, que será citado en algunos momentos en mi conferencia, el propio marxismo, aunque pretende, ¿no? Ser un abordaje científico de la historia y de la sociedad, aún así, todas las acciones que se envasan y que emanan de la crítica marxista también se asientan en la razón humanitaria, en el argumento moral, aunque algunos
marxistas de línea dura no aceptan esto, aceptan solamente que se trata de un análisis científico de la historia. Pero yo creo que todo activismo de nuestro lado es un activismo como una fe ciega, que tiene una fe ciega en ese argumento moral que yo percibo en nuestro tiempo, que ya no toca corazones y tampoco no toca conciencias. Los ejemplos son innumerables, ¿no? Yo voy a mencionar algunos que son hasta de público conocimiento y algunos que tienen que ver con mi propia experiencia, ¿no? El mismo, el famosísimo dicho atribuido a Christine Lagarde del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que aunque no haya sido dicho exactamente cómo se lo atribuye, pero sí es parte de los documentos del fondo en la época en que ella lo presidía. Y es aquella frase de que la longevidad es un riesgo para la economía, ¿no? Por la cual se la criticó muchísimo. Pero esa idea de que la longevidad leída como riesgo para la economía es justamente para mí una de las grandes pruebas de que el argumento moral está en off, o sea, ha salido de escena, ¿no? Porque esa expresión, que si no fue exactamente salida de su boca, pero sí sale, y lo he levantado aquí para esta conferencia, no lo voy a citar, pero después lo voy a divulgar, sí sale de los documentos del FMI la idea de que la longevidad no es uno de los grandes avances de nuestro tiempo, sino algo que penaliza la economía. Y después hay diversas otras razones que me hacen pensar que estamos en un nuevo imperio del darwinismo social, o sea, muy mal llamado darwinismo, ¿no? Como el gran cineasta Fernando Solanas de Argentina en una de sus últimas películas, que ha fallecido recientemente, en una escena de una de sus últimas películas, en que aparece un funcionario público, un empleado público que parece tener realmente ser cognitivamente deficiente y un personaje dice, que Darwin estaba equivocado, porque a veces sobrevive el peor y no el mejor. Hay ciertos momentos, ciertas escenas políticas, por ejemplo, la dictadura, a la que hace referencia en esa película, en que el sobreviviente es el menos dotado y el más dotado es el que no sobrevive, ¿no? O sea, llamar darwinismo social a la idea de sobreviviente del más fuerte es realmente no entender las premisas fundamentales del darwinismo, en el que no hay una sobrevivencia del mejor de ninguna manera. Pero el darwinismo social lo va a interpretar y lo va a aplicar de esa forma, ¿no? En ideas equivocadas sobre la meritocracia, y en discursos francamente eugenésicos, o sea, el que tiene que morir, que muera, Bolsonaro, por ejemplo, Trump inclusive, y otros presidentes representativos de la ultraderecha en este momento, que tienen argumentos propios del darwinismo social, eugenésicos, y que tienen una idea equivocada de la meritocracia y esperan la muerte de quien no pueda sobrevivir. Por eso el subtítulo de mi conferencia es Un tiempo del sálvese quien pueda. Entonces, yo he experimentado personalmente, y hablo ahora desde mi propia experiencia y como la forma en que la evalúo, eh, esta, este momento de la no incidencia, ¿no? Del argumento moral y de la razón humanitaria. Y lo he justamente experimentado en un juicio, en un tribunal de derechos humanos, lo que en Argentina llamaríamos de un tribunal de derechos humanos, que fue el tribunal para el caso de Sepursarco en Guatemala, en el que obtuvimos una muy buena sentencia para los juzgados, para los, los culpables de lo que allí
se juzgaba, pero que mi experiencia mientras leía mi peritaje para este tribunal y mi lectura que fui haciendo sobre la corporalidad y la gestualidad de los jueces, me fui dando cuenta de que la enumeración de las innumerables formas de crueldad que sucedieron durante lo que se llama el conflicto interno en Guatemala, aunque yo preferiría no llamarle conflicto interno, sino el gran genocidio guatemalteco, propio del Estado autoritario en los años 80, toda la enumeración de las barbaries, ¿no?, de ese Estado autoritario, de las Fuerzas Armadas actuando paramilitarmente, en fin, la enumeración de las formas de crueldad, no solamente sobre los hombres, sino sobre los cuerpos de las mujeres y también de los niños, de las mujeres muy jóvenes, no tocaba. Eso me fue perturbando muchísimo en la observación de ese tribunal y también durante el periodo en que fui leyendo mi peritaje. Estos jueces no parecían ser tocados, o sea, la crueldad que se enumeraba ahí parecía ya haber sido normalizada, o sea, formar parte de un paisaje inevitable, ¿no? Ser la realidad como ella es. Y a eso es que me refiero con la falencia del discurso humanitario, al hecho de que hemos normalizado la crueldad. Esto es parte inclusive de mi propia experiencia personal, cuando fui a prepararme para ese tribunal, estudiando el caso para el cual tenía que producir el informe. En las primeras veces que leí los casos de crueldad en Guatemala, pasé aproximadamente una semana sin dormir bien, profundamente afectada por las cosas que leía y estudiaba y sobre las cuales tenía que escribir. Después de una semana, y ya pasado un poco más de tiempo, pude algo que pensé que no podría hacer jamás, que es ponerlo en palabra, o sea, narrarlo yo, o sea, hablar de estas formas de crueldad. Eso me fue mostrando a mí que hay un camino psíquico de normalización, o sea, de aceptación de eventos que en un primer instante nos parecen inaceptables, ¿no? Y es ahí que voy a producir esa categoría que llamé de pedagogía de la crueldad. ¿Qué es la pedagogía de la crueldad? Dicho de una manera muy, muy rápida, es justamente la forma en que nosotros seres humanos, miembros de una especie cuya característica principal y diferencial es la maleabilidad y la adaptabilidad, o sea, somos maleables. Mientras estamos vivos somos posiblemente fetos que entran como una arcilla en formación, como un barro maleable en el que se puede esculpir ciertas. Entonces, por esa extraordinaria maleabilidad de nuestra especie, vamos acatando la crueldad. Y la pedagogía de la crueldad es todo aquello que nos hace normalizar lo que no podría ser normalizable, o sea, un sufrimiento que no podría de ninguna manera ser parte del paisaje que habitamos. Y sin embargo, si está ahí, nuestro organismo, nuestra sensibilidad, nuestra cognición va a hacer adaptaciones a ese paisaje de sufrimiento. Entonces, ¿qué es una pedagogía de la crueldad? Diversas formas. Son formas de reducción del umbral de la empatía, ¿no? Y decimos empatía, es una palabra que ahora en estos días se repite muchísimo, la empatía, hasta que también se vacía de contenido. Tenemos que recordar siempre que la palabra empatía es sinónimo de compasión. O sea, la compasión no solamente cristiana, sino también la compasión budista, o sea, sentir con. Eso es empatía. Y nos sucede
en nuestra época, en nuestro tiempo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, yo diría, en que hay mecanismos que nos van modulando, modelando para no sufrir, engrosar nuestro callo, no sentir que existe por parte de nosotros una intervención posible en el horizonte, en el paisaje de crueldad creciente que habitamos. Entonces, eso hay varios ejemplos, además de ese mío, de la manera en que me fui adaptando a los datos con que tenía que trabajar, así como también todas las personas, todos los testigos que tienen en nuestra época que adaptarse en nuestros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los testigos de los juicios de lesa humanidad también tienen que hacer una adaptación para sobrevivir a los datos de la realidad. Esas son formas de pedagogía de la crueldad. El mundo es así, ¿no? Entonces, otros ejemplos que he usado bastante para hablar de la pedagogía de la crueldad es, por ejemplo, una película que fue en los años 70, la película La Naranja Mecánica, que fue considerada la película más cruel de la historia del cine. Inclusive es la película más censurada en más países, ¿no? Basada en una novela del escritor británico Anthony Burgess, y llevada al cine por Stanley Kubrick, con el protagonista Malcolm McDowell. ¿Y por qué digo estos nombres? Porque ahora voy a referirme brevemente a justamente su protagonista, el actor principal. Y esa película, en los años 70, fue terminada en 1971. Yo la vi en México en 1974, porque en Argentina era prohibida, y fue prohibida inclusive en Inglaterra, en las Islas Británicas, de donde proviene la novela y también la filmación, el rodaje y la película misma. El actor y el director son ingleses. Entonces, esa película tan terrible, cuando uno la ve hoy, y me sucedió esto por coincidencia, pasé por mi casa, por la sala donde estaba la televisión encendida, y paro porque digo, ¿qué es eso? Reconozco una escena de La Naranja Mecánica, me quedo un rato a verla y me doy cuenta de que hoy es una comedia. Yo enloquecí, o sea, estoy loca, ¿qué estoy diciendo? No puede ser. No tiene ningún impacto, o sea, no es ni mínimamente cruel si comparada a las crueldades que los jóvenes y los adultos también ven hoy en las películas del día de hoy. Entonces voy a buscar en internet y encuentro una entrevista con el actor, con Malcolm McDowell, que dice lo mismo, que dice así: cuando terminé me enfermé, tuve que ir a un tratamiento para poder volver a actuar. Hoy la película es una comedia. O sea, dice algo muy semejante a lo que pareció a mí cuando me encontré con la película recientemente. Y él va también, no lo explica en este sentido de que estamos habituados a la crueldad, pero habla de la disolución de la familia, vínculos, en fin, de cómo ha cambiado la vida. Yo adjudico esa transformación de La Naranja Mecánica, la película más cruel de la historia, algo que no nos impacta ni mínimamente, no tenemos ni que taparnos los oídos ni los ojos, ni en ningún momento, porque no asusta, porque hoy lo que está en el cine es inmensamente más, infinitamente más asustador a ese proceso del que quiero hablar, de la normativización, de la normalización de las formas del sufrimiento y la crueldad. También uso mucho otro ejemplo, al cual me voy a referir muy rápidamente, pero que es muy caro, muy querido por mí, un ejemplo que amo inmensamente, que es el ejemplo de Chelsea Manning, que antes se llamaba Bradley Manning y que fue el gran colaborador de Snowden y de Assange, el gran colaborador de Assange en el traspaso de información secreta desde los escenarios de Irak y Afganistán. Bradley Manning era un niño, hijo de un marín norteamericano, que se crió en una oficina
en un taller de reparación de computadores que tenía su papá, y jugando videojuegos constantemente, un adicto a los videojuegos. Se sentía una persona diferente y quiso ser normal, se alistó en el ejército e inmediatamente lo colocan, como perciben su facilidad y su familiaridad con los computadores, lo colocan en archivo, en el sector de archivo, donde él es encargado de clasificar, ¿no? Analizar y clasificar escenas de la guerra, escenas de las guerras en Medio Oriente. Luego lo trasladan a Medio Oriente y él sigue con ese mismo trabajo, ¿no? En un cuartel, en un archivo de la guerra, encerrado, haciendo la clasificación, el análisis y la clasificación de los videos, de las filmaciones, de las fotografías de guerra. Hasta que un día, en la ruta, atravesando de un lugar a otro de su trabajo, él se encuentra, o sea, el vehículo en que viaja se cruza con un enfrentamiento real, o sea, con una escena de guerra, de una batalla real, y ahí para su vehículo y él ve morir. Él ve morir y en una entrevista que da al New York Times, yo la cité en una entrevista y también recientemente en un texto, en una entrevista que él da al New York Times, él dice, y me di cuenta de que eran personas. Me di cuenta de que eran personas. Él entonces cae la ficha, como decimos, y encuentra su compasión, su empatía. A partir de ese momento él pasa a hacer el atravesamiento de información clasificada a Assange, y luego, bueno, es encerrado en aislamiento por muchos años, sale recientemente, creo que ahora ha vuelto a ser encarcelado, y en ese proceso de encarcelamiento en solitaria, él hace su segunda conversión, lo que llamo su segunda conversión, su conversión a mujer. Se transforma en una mujer trans, que se llama Chelsea Manning. Pero eso nos muestra cómo la persona, cómo los videojuegos, cómo la pantalla, o sea, la captura por la pantalla, por el bidimensional, el filtro, los filtros de la voz y los filtros de la imagen y la proyección y la comunicación, como la estamos haciendo en este momento, proyectada en un plano bidimensional, nos va también sometiendo a esa pedagogía de la crueldad. O sea, vamos aprendiendo a no sentir. Y eso está a, profundamente vinculado a lo que estoy diciendo, a la decadencia del argumento moral y de la lógica humanitaria, del discurso humanitario, ¿no? Aquí yo había colocado en mi texto, pero no voy a parar en esto, ejemplos de cómo en el tribunal de Seporzarco, al percibir eh, em, que los jueces no eran francamente empáticos a la enumeración a la cual ya estaban acostumbradísimos, inclusive por ser guatemaltecos, la cantidad de crueldades, iniquidades y agresiones a la vida y a la sensibilidad humana que los rodeaba y que los había rodeado por mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los argumentos en los que sentí que se despertaban? O sea, que acataban como argumentos no morales, pero sí racionales de por qué las acciones que se habían cometido en la guerra eran acciones que deberían ser punidas y que no podrían tener repetición. O sea, ahí yo sentí por su gestualidad que se despertaban frente a a la argumentación presentada y que reaccionaban con sensibilidad diferente al hecho de la importancia de la no repetición, como se llama en los derechos humanos, a ciertas infracciones graves de los derechos humanos. Entonces, hubo otros argumentos que no son los argumentos de la sensibilidad, pero sí son los argumentos en que al argumentar nos tenemos que encontrar con las premisas, con las posiciones de vida
con que se encuentran las personas frente a quien estamos argumentando. Voy a dar un ejemplo muchísimo más corto de estos días. Yo en la conferencia escrita relevo en qué momentos, por ejemplo, cuando el maltrato, por ejemplo, la reducción de las mujeres a esclavitud sexual y doméstica, no les tocaba como forma de crueldad, pero les tocaba cuando el argumento decía que infringía la posibilidad de la reproducción de la sociedad, o sea, algo que afecta a todos y no solamente a las víctimas. Ese es algo que he descubierto, que en el argumento para convencer a quien no está más sensible al argumento moral, el argumento tiene que usar una racionalidad que es una racionalidad de todas las personas y no solamente de toda la sociedad, del mundo, de la especie, ¿no? No solamente el argumento de cómo sufren las víctimas, porque por ahí yo creo, estoy convencida de que no tocamos corazones ni conciencia. Por ejemplo, en mi presentación en este tribunal hablo de un argumento importante de Lévi-Strauss en las dos conferencias que él dio en, en los años 1952 y 1971 frente a la UNESCO. Y de esas conferencias sale una idea de que, volviendo a Darwin, pero de otra forma, ¿no? Del darwinismo social, el Darwin real, y a la historia natural, lo voy a decir de una forma hiper compacta, hiper resumida, cuanto más variedad de pueblos, costumbres, sociedades, y cuanto más apartados en el planeta estén esos pueblos, esas costumbres, esas sociedades, en santuarios a veces inaccesibles, pero que estén allí, más chances tendrá la especie de sobrevivir. Porque no sabemos cuál de los pueblos, en cuál de los reductos, en cuál de los lugares, si en Nueva York o allá en donde están los pueblos nunca contactados de la Amazonia brasileña, en cuál de esos reductos, en cuál de esas localizaciones está el posible futuro de la especie. Cuando ese argumento por el pluralismo, por la defensa, por la racionalidad inherente a la necesidad de una especie en plural. Cuanto más plural, mejor. Cuanto más plural, con más chances para la especie tener futuro. Ahí sentí que tocaba la racionalidad de los jueces. Ese es un ejemplo que tenía preparado y que acabo de sintetizar. O, por ejemplo, cuando di una entrevista en estos días para un famoso periódico de Brasil que se llama O Globo, en la última de las preguntas, la periodista me pregunta. El ministro de Educación, Milton Ribeiro, dijo el mes pasado que la universidad debería ser para pocos. ¿Cómo usted piensa esta pregunta? ¿Cómo usted ve este tipo de posición que la universidad debe ser para pocos? Entonces yo hago ese pequeño giro. Le digo, yo naturalmente no estoy de acuerdo. El ministro y yo representamos dos tipos de ética diferentes. Sin embargo, de ahí parto para mi forma de argumentar en esta situación y que segura que jamás iré a convencer, y de eso es que voy a hablar inmediatamente para concluir, que jamás voy a convencer a alguien que tiene una piel política distinta a la mía, una piel ética, una sensibilidad ética diferente a la mía. Eso ya no es posible, lo estamos viendo. O sea, por eso gastamos muchísima munición, muchísima bala, ¿no? En tratar de convencer a aquellos que no serán convencidos por nuestros argumentos, porque tienen una sensibilidad ética otra. Entonces, contesto así. Sin embargo, le digo, imaginemos que yo pudiera concordar. Entonces, por el absurdo, ¿no? Voy. En este caso, le diría que es fundamental entender bien quiénes son esos pocos que él dice que deben estar en la universidad. ¿Cómo y por quién está constituida esa minoría? ¿Cómo es elegida esa minoría?
Entonces, que él se pregunte si será lo más conveniente para la nación brasileña. Él no podrá ser contra la nación brasileña, o sí, ¿no? No estaremos desperdiciando una inteligencia fundamental que podría dar aliento a los intereses de la nación y construir para ella un futuro mejor. ¿Cómo sabemos que esos pocos son los pocos? Es la élite adecuada. Mismo dentro de un pensamiento elitista que da origen a esa proposición, para mí equivocada, pero para el ministro cierta, hay una acción que es contraproducente hasta mismo para su proyecto, el proyecto de él. Podría ser que esa élite exclusiva, esos pocos, sean incapaces de realizar su proyecto, el de él. Entonces, bueno, esto muestra intentos míos de pensar cómo se argumenta frente a alguien que no va a concordar con nosotros por la sensibilidad humanitaria, que es un problema de la bioética, ¿no? Porque nuestra bioética, la bioética que nosotros defendemos, intenta todo el tiempo argumentar dentro de la lógica de la razón humanitaria. Y yo no estoy ya muy convencida de que eso llegue a destino. Entonces, en este tiempo, durante estos últimos 2 años en que estuve pensando mucho en este tema, y dije, bueno, tengo que volver a Hannah Arendt, tengo que volver a algo que leí hace mucho tiempo cuando enseñé en mis primeros cursos de antropología y derechos humanos, el gran texto, el gran estudio sobre los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, que es una obra de 1951. Tengo que volver porque Hannah Arendt dice algo que es fundamental para nosotros hoy, ¿no? Y que es algo muy distinto. O sea, ella va a partir de una idea de ideología que en un primer momento que tenemos ya en nuestro origen de formación, una formación marxista, la manera en que ella usa la noción de ideología nos es extraña, porque no usa la noción de ideología como falsa conciencia, como es habitual en la tradición marxista, ¿no? Que forma parte de una filosofía de la sospecha, ¿no? Como nos dijo muy bien Paul Ricoeur en su célebre ensayo sobre Marx, Nietzsche y Freud. No, en Hannah Arendt, ideología no es tratada con sospecha, es todo lo contrario. Es, al contrario, un statement, o sea, una afirmación explícita de valor que se apoya en una interpretación de la historia como una estructura positiva. En el nazismo, una historia natural. En el stalinismo, una historia estructurada por la lucha de clases. Pero esas historias tienen unas estructuras inamovibles, ¿no? Que al ser humano le cabe solamente acatar y reproducir. Esa es la característica, la base, el fundamento de los totalitarismos. Entonces, las leyes de la sociedad, entonces, enunciarán los valores que se encuentran detrás de la mecánica de la historia como naturaleza para el nazismo o como estructura en el sentido de estructura de conflicto de clases, guerra de clases, y simplemente tendrán como labor endorsarlas, endorsar el mecanismo de la historia mediante una legislación autoritaria y una intensa punición a su desobediencia. Yo lo estoy diciendo de una manera muy compacta, como lo escribí, espero estar siendo entendida, pero es muy importante darse cuenta. Bueno, y lo ilustro así rápidamente para que perciban que esto recuerda a las iglesias de la diferencia que eran propias del apartheid sudafricano. Si somos racialmente diferentes, es porque Dios lo quiso así, porque Dios hizo la naturaleza de esa forma y esa naturaleza tiene un mensaje que debemos acatar. Y eso sin duda tiene un significado y un mandato divino que no se debe desobedecer. Entonces, para Hannah Arendt, sí, de tiempos anteriores al apartheid, pero la idea de la historia natural como base y fundamento del nazismo, o sea, las diferentes razas humanas, los judíos, los arios, en fin, y otros de las cosas que estaban desde esa lectura incrustadas en la naturaleza, solo eran el argumento de la ley,
el argumento del orden nazista. De la misma forma, en el stalinismo, la teoría marxista de la lucha de clases era un mecanismo irrefutable y quien se desviaba de la lógica y todos los elementos que decorren, que resultan de ese mecanismo histórico inamovible, también se desvían de la ley y deberían ser punidos en el análisis de Hannah Arendt. También, por ejemplo, en el mandato cristiano hoy de curvarse al sexo biológico como mandato divino, vemos esa misma idea de lo que está muy presente en los días de hoy. Estas dos formas de determinismo que parecen acompañarnos subrepticiamente hasta hoy mantienen ecos de lo que Hannah Arendt llama de ideologías totalitarias, que pretenden hacer cumplir la ley de una naturaleza de la historia natural o de una naturaleza de la historia societaria, pero ambas naturalezas como inescapables y sagradas, sacralizadas, colocadas en el lugar de divinidades que exigen obediencia. Yo creo que estamos reviviendo esto hoy. Esto es lo que he llamado de pieles éticas y de pieles políticas. Hay hay un sector de la humanidad, los trumpistas, los bolsonaristas, que en realidad vuelven, retoman y se inscriben de esta forma, o sea, negando, blindándose ante el argumento moral e impidiendo el debate crítico. Dice Hannah Arendt en una cita, la ideología trata los eventos como si tuvieran que seguir una ley. Las ideologías pretenden conocer todo el proceso histórico y no hay incertezas, o sea, hay una lógica inherente a la historia en su perspectiva. Entonces no hay debate, es un mundo sin debate, sin exégesis, sin ninguno de los elementos que necesitaríamos para convencer al otro. Por eso afirma Hannah Arendt, el debate de conciencias ya no interviene más. El debate propiamente civil que reflexiona sobre las leyes y las renueva no existe más. Lo que yo denomino la ética de la insatisfacción, que digamos que es la ética de nuestro lado del campo crítico, en un texto en que confronto la ética de la insatisfacción con la ética de la conformidad, o sea, reproductiva, reproductora de lo que hay, conservadora. El debate entre esas dos éticas está bloqueado, o sea, no es posible. Es como si, y si esto es verdad, ¿no? Bueno, es de esa coincidencia con los periodos totalitarios que nos encontramos hoy con lo que he llamado un nuevo muro de Berlín, que divide a la humanidad y sus tramas de redes sociales del medio digital, o sea, porque la humanidad está entramada en esas redes sociales del medio digital, pero divididas esas tramas de redes por un verdadero muro de Berlín. Y si ustedes buscan en internet los esquemas de las interconexiones que ya están hechos, ya hay mapas de eso, van a ver que esos dos ambientes digitales están bloqueados por un muro, o sea, no están realmente interconectados. No hay información prácticamente que transita de un lado de las interconexiones en redes sociales al otro lado de las interconexiones de redes sociales. Estos dos lados del nuevo muro no pueden conversar porque están atrapados, ¿no?, en dos universos, en dos mundos diferentes. Y si esto es verdad, podemos irles dando la razón a todos aquellos que entienden nuestro tiempo como el tiempo de un renacimiento del fascismo. Yo, inspirada en Hannah Arendt, les llamaría de resurgimiento de un aspecto fundamental en el sentido literal de que fundamenta, cimienta la mentalidad totalitaria. Entonces, es posible aprender del pasado y es posible conversar. O sea, hay debate, puede haber debate político, debate civil en los días de hoy. Es difícil. Mi respuesta es que no podemos porque los medios de comunicación no están funcionando como deberían. No hay comunicación eficiente que permita levantar las compuertas del nuevo muro de Berlín. Y lo que tenemos, como nosotros en la bioética lo intentamos, es declaraciones de principios, cartas,
documentos firmados por una gran cantidad de personas eminentes. No estoy muy convencida de que ese método hoy llegue a destino. Bueno, terminé. He terminado. Rita, muchísimas gracias. Realmente, como siempre, un placer escucharte, una gran oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir, digamos, revolviendo conciencias y corazones, como vos decís. Tu papel como pensadora, claramente, como bien vos decías, es ese espejo que duele, pero que siempre nos dice la verdad, Rita. Frente a este nuevo imperio, este neodarwinismo, ¿no? Este pensamiento eugenésico, como bien vos decías, ese sentido equívoco de la meritocracia, ¿no? Esta normalización de la crueldad, a través de esas experiencias trágicas que transitaste, especialmente esa experiencia de Guatemala, esta nueva pedagogía de la crueldad, ¿no? Que aprovechándose de esta maleabilidad humana que vos indicabas, nos hace aceptar que el sufrimiento sea parte del paisaje, como vos bien denunciás. La necesidad de la diversidad, del pluralismo, ¿no? La especie en plural para la salvación. Me gustó mucho también, Rita, esa reflexión, retomar el pensamiento de Hannah Arendt, pero yo creo, Rita, no soy pesimista. Creo que, como nos enseñó Paulo Freire, que hace poco festejamos su natalicio, Paulo Freire nos decía que la gran exigencia actual es la esperanza. Y yo te soy honesto, yo mantengo mi esperanza intacta porque tenemos gente como vos, Rita. Así que Bueno, muchas gracias. muchas Un gracias, placer, muchas gracias. un placer, Rita, escucharte. Y bueno, ahora los invito a todas, a todos, a todes a participar de la ceremonia de clausura. Muchas gracias nuevamente, gracias, Rita. Gracias, gracias. ¿Por aquí participamos de la ceremonia de clausura? No, Rita, ¿Es aquí tenemos otro